Es uno de los personajes salido de los cómics, más emblemáticos y populares de todos los tiempos. Y uno de los que han tenido suerte en saltar a medios audiovisuales y de entretenimiento con éxito en la mayoría de las ocasiones, dándose mejor a conocer entre el público. A más de 85 años desde que hizo su primera aparición, Batman ha tenido incontables adaptaciones en el cine, desde adaptaciones que abrazan la oscuridad, la tragedia y los métodos detectivescos que tanto caracterizan a este personaje, adaptaciones coloridas y ridículas, hasta adaptaciones retorcidas, extrañas y polémicas, que seguramente poco o nada conoces. Al tener una larga trayectoria en el cine, las cintas del Caballero de la Noche de Ciudad Gótica guardan un sinnúmero de curiosidades, misterios, anécdotas, controversias, polémicas, y muchos otros datos que rodean al hombre murciélago en el cine. Todos estos, los reuní en un solo iceberg, ordenados desde los más ligeros y conocidos, hasta los más oscuros e impactantes, que involucran al Caballero de la Noche, en el cine. Sin nada más que decir, les presento el iceberg de las películas de Batman. Espero que lo disfruten. Al ya contar con varias adaptaciones al cine, y varios actores que se han puesto el manto del hombre murciélago, entonces, ¿cuál es la primera película de Batman en estrenarse en los cines? Bueno, la película de Batman, de 1989 de Tim Burton, es la más conocida entre el público como la primera cinta de larga duración en estrenarse en salas de cine, y la que mejor se acerca a los cómics. Sin embargo, en realidad no fue la primera película del personaje. El 16 de julio de 1943, se estrenó en cines, The Batman, distribuida por Columbia, y en donde vemos por primera vez en la historia, a este personaje en carne y hueso en la gran pantalla, interpretado por Lewis Wilson. Pero, en realidad, esta no es considerada como una película, sino que es una serie de 15 capítulos estrenada en los cines, cada capítulo duraba entre 14 y 26 minutos. Por lo que no se le considera como la primera película del personaje. Y es aquí donde hacemos un salto 23 años después, en 1966, año en el que se estrenó Batman, basada en la serie de televisión protagonizada por el reconocido Adam West, quien también protagoniza esta cinta y cuenta con la mayoría del elenco que participó en la serie. Batman de 1966, es oficialmente, la primera película de larga duración de este superhéroe, con una duración de 1 hora y 44 minutos. Esta, también tiene el mérito de ser una de las películas de Batman con más villanos, contando exactamente con 4 de los más icónicos. Los cuales son el Joker, el Pingüino, el Acertijo, y Catwoman. Qué curioso que estos personajes salieron en la última película de Batman. Existen algunas películas no oficiales del personaje, hechas sin la autorización de DC. El primer fanfilm de Batman que se tiene registro y conocimiento, es Batman Drácula, proyectada en julio de 1964. Fue dirigida y producida por el famoso artista plástico, Andy Warhol. Filmada principalmente en las playas de Long Island, y contó con la participación del artista, fotógrafo y actor, Jack Smith, interpretando a Batman y a Drácula. Esta cinta de bajísimo presupuesto y de una duración de 2 horas, fue una idea que surgió del propio Andy Warhol, ya que él era un gran fan de los cómics de Batman, e hizo esta película como un homenaje a este personaje. Filmada con una cámara Bolex, no era una cinta que tuviera un argumento o una historia, simplemente y al igual que otras películas de Warhol, Batman Drácula era de corte muy experimental, y solo había planos fijos a los actores, buscando encontrar paralelismos entre Batman y Drácula. La película, que llegó a tener un corte de 7 horas, se proyectó en algunas exposiciones de arte de Andy Warhol, lo que llegó a oídos de la editorial DC, quienes exigieron al artista a dejar de proyectar la película y destruirla. Por décadas esta película permaneció perdida completamente, hasta el estreno de un documental enfocado en Jack Smith en 2006, que rescató algunos fragmentos de la película de Warhol. Pero como tal, la cinta completa, sigue perdida. Y debo advertir que no será la última vez que veamos algo relacionado entre Batman y Drácula en este video. A finales de los años 60, Batman se popularizó entre la cultura popular tanto por la serie de televisión como por su película protagonizadas por Adam West.
productos audiovisuales que mostraban las aventuras de Batman y Robin en un tono cómico, colorido y humorístico, similar a la Silver Age del personaje en los cómics. Esta versión del icónico superhéroe, no fue del agrado de muchos fans de los cómics, pues se echaba de menos la versión más oscura y detectivesca del Caballero de la Noche, tal cual como se presentó en los cómics en 1939. Y uno de estos fans, era Michael Euslan, un productor y escritor quien era gran fanático de la era dorada de Batman. Uslan, en los años 70, obtuvo la idea de presentar a Batman en la pantalla grande, pero bajo el tono gótico y oscuro que caracterizaba tanto al personaje en sus primeras apariciones. Uslan describió al Batman que quería para la película, como una criatura de la noche que acecha a los criminales en las sombras. En 1979, Uslan y un colega suyo, compraron los derechos cinematográficos de Batman, pero ambos se sintieron decepcionados cuando casi todos los estudios rechazaron su proyecto, pues querían hacer una película de Batman con un tono similar a la serie de los 60, hasta insistían en que la historia situara a Batman en el espacio. A pesar de esta abrumadora situación, Uslan no se dio por vencido para encontrar algún estudio que esté dispuesto a aceptar esta versión de Batman, hasta que encontró a los productores, John Peters y Peter Weber, quienes se interesaron en la idea, y lograron convencer a Warner Brothers para producir la cinta. Y luego de casi 10 años de distintos guiones, directores y actores, en 1989 se estrenó finalmente, Batman, bajo la dirección de Tim Burton, la primera película de esta versión oscura de este superhéroe de gran presupuesto, y que se estrenó en cines. Se podría decir que gracias a Michael Euslan, tenemos al Batman tal cual como se conoció en los cómics en la gran pantalla, y el cual aún se explora en la actualidad. Creo que esto es algo que todo fan del Bacardí sabe a la perfección. A lo largo de su trayecto en el cine, Batman ha tenido la costumbre de tener castings que, en un inicio, fueron duramente criticados por los fans por motivos que pueden llegar a verse como ridículos. Si bien, esto no ha ocurrido en todos los casos, sí que ha habido algunos. El primer caso fue el de Michael Keaton como Batman en la película de Tim Burton. Esta noticia hizo explotar a los fans a tal punto, que llegaron a protestar y armar campañas para que Keaton fuera despedido, ya que, en ese entonces, el actor era conocido por haber participado en comedias, y los fans tenían miedo de que la película fuera algo similar a la serie de los 60. Aunque en aquella época, no existían las redes sociales como tal, eso no fue impedimento para que los fans hicieran evidente su descontento, enviando más de 50.000 cartas de queja a Warner por esta noticia. Pero tras ver los trailers de la película en los cines, los fans cambiaron de opinión, y mucho más fue su sorpresa al ver la película terminada, pues Keaton dio una versión a la altura del Caballero de la Noche, e incluso actualmente, es difícil no ver a Keaton como Batman. El siguiente que pasó casi por lo mismo, fue Ben Affleck, quien fue confirmado como Batman en 2014 para la película de Batman contra Superman. Su casting provocó una avalancha de críticas contra el actor y el estudio, ya que los fans consideraban que era demasiado viejo para el papel, y no se veía intimidante para interpretar a Batman. Curiosamente, tal parece que Warner ya sabía que el anuncio no iba a ser del agrado de los fans, ya que antes de que se diera la noticia, el estudio le recomendó a Affleck alejarse de las redes sociales por un tiempo ante una posible reacción negativa. Los fans demostraron su completa decepción en las redes, pero al ver a Affleck caracterizado, los trailers, y después la película, Ben Affleck se ganó la aceptación de la mayoría de los fans, a pesar de las malas críticas en las películas que salió como Batman. Por si no fuera poco, la historia nuevamente se repetiría unos años después, para la película de Batman de Matt Reeves. El anuncio de Robert Pattinson como el nuevo Batman, provocó todavía mucho más enojo a los fans, no solo por la salida de Affleck y la cancelación de su propio proyecto del Caballero de la Noche, sino también porque los fans consideraban que el físico de Pattinson no daba la talla para ser Batman, y cierto grupo de fans de Zack Snyder, apodaban vulgarmente al actor como Flackinson. Además, Pattinson aún era conocido por su infame papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo, razón por la que muchos fans se burlaban de esta elección poniendo fotos de este personaje como Batman. Pero, como adivinarán, la caracterización de Pattinson como el Justiciero, los impactantes trailers, y la película final, fue tan bueno, y tan bien hecho, que calló a todos los fans. Robert Pattinson dio una gran interpretación como Batman, incluso algunos fans del superhéroe, consideran esta versión como la mejor llevada a los cines hasta el momento.
Sin duda, resulta curioso cómo esta historia se suele repetir cuando se anuncia algún cast de Batman que no suele ser del agrado de los fans, pero bueno, tal parece que jamás se aprenderá de esto, y es probable que vuelva a repetirse. Creo que estamos de acuerdo que lo más esencial e importante en toda adaptación de Batman es su tan característico traje de murciélago, algo muy presente en todas las películas de este héroe. Pero lo más interesante es ver cómo cada uno de estos trajes han evolucionado y con ello, perfeccionado para brindarle ventajas al usuario como la movilidad y comodidad. A su vez que, en la parte visual, se vea imponente en pantalla. El traje usado por Keaton en Batman 1989, era un traje completamente negro, rígido y tosco hecho en látex que limitaba la movilidad del usuario, y una característica muy visible en esta versión del traje, fue la capucha que no permitía mover el cuello, obligando a Keaton a mover todo su cuerpo para poder ver. El traje provocaba claustrofobia a Keaton, pero lo peor es que no podía ir al baño a hacer sus necesidades con el traje, pues no tenía un cierre que le permitiera hacerlo. Aunque afortunadamente, unas ligeras mejoras se hicieron en el traje para permitirle hacer sus necesidades en Batman Regresa, y de igual manera en sus reemplazos posteriores. En Batman Inicia se mejoró considerablemente el traje para permitir una mejor movilidad al usuario, pero el problema de la capucha y el cuello seguían pendientes. Para Christian Bale, lo más molesto fue la capucha, ya que le provocaban dolores de cabeza, aunque usaba esto a su favor para estar de mal humor para interpretar su papel. Afortunadamente para Bale, el traje en El Caballero de la Noche del 2008, se mejoró aún más, no solo para darle mejor movilidad, sino que también la capucha se moldeó a la medida de Bale, y por primera vez en la historia, podía mover el cuello. Los trajes de Batman de Ben Affleck se hicieron a semejanza del aspecto del personaje en el cómic, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. Por primera vez, no era completamente de color negro, y tampoco era una armadura como lo habían sido los trajes anteriores, sino que esta vez era una malla ajustada, y el problema del cuello vino para contraatacar otra vez. El traje de Robert Pattinson es sin duda el más completo y detallado. Influenciado especialmente por el diseño de Batman de Lee Bermejo y por el equipo táctico de soldados de la guerra de Vietnam, se diseñó este traje que permitió una mejor movilidad para el usuario a la hora de usarlo para escenas de acción, y llevar sus gadgets no solo en su característico cinturón, sino también en sus brazos, muñecas, rodillas y hasta en su pecho. Después de la desastrosa recepción que obtuvo Batman y Robin en su estreno en 1997, Warner Bros. Canceló la quinta película que estaban preparando, y con el fin de reiniciarlo todo, empezaron a escuchar propuestas frescas para una nueva cinta del murciélago. Fue cuando en el año 2000, conocieron a un cineasta novato llamado Darren Aronofsky, un nuevo talento en ese entonces que había conquistado a la crítica por sus películas, Pi y Requiem por un sueño. Warner contrató a Aronofsky para escribir y dirigir más ni menos que una adaptación del famoso cómic de Frank Miller, Batman Año 1. Un cómic donde indaga a los orígenes de Bruce Wayne como Batman, así como su primer año como vigilante, mientras también nos cuenta el día a día de Jim Gordon como detective de la policía en una ciudad gótica completamente corrupta. Aronofsky aceptó la propuesta, e invitó a nadie más ni menos que a Frank Miller, el autor del cómic Batman Año 1, para escribir el guión juntos. En el año 2001, Aronofsky y Miller entregaron un primer borrador del guión. Dicho borrador, arrugó las caras de los ejecutivos, y provocó que ellos le demostraran la salida a Aronofsky del proyecto. ¿Pero qué fue lo que disgustó tanto a los productores para despedir a Aronofsky? Bueno, aunque el guión que Aronofsky escribió junto con Miller conservaba muchos elementos característicos del cómic Año 1, Aronofsky se había tomado muchas libertades creativas y narrativas que apuntaban a una historia clasificación R. En esta historia, Bruce Wayne era una persona mucho más trastornada y se ganaba la vida como ayudante de un mecánico. Al no tener ninguna fortuna millonaria, Bruce aprende a pelear y fabricar sus propios gadgets gracias a información que él saca de libros. Jim Gordon era una persona deprimida y al borde del suicidio que lo único que lo motiva a seguir adelante es su esposa embarazada. Batman torturaba a los criminales marcándolos con una placa en forma de un murciélago al rojo vivo. Y como villano principal, estaría el comisionado Loeb, un corrupto que en las sombras dirige el crimen organizado en Ciudad Gótica. Aronofsky ya se había puesto en contacto con su cinematógrafo de confianza, Matthew Libatique, para encargarse de la fotografía en su película de Batman, y también se hicieron un par de artes conceptuales del traje que llevaría Bruce en esta cinta, hasta que los ejecutivos reprobaron el guión.
No solo los productores estaban disgustados por el escrito, también Frank Miller admitió no estar de acuerdo con muchas de las ideas de Darren Aronofsky, mencionando que las ideas de este director no representaban para nada al personaje de Batman, lo que llevó a ambos a tener acaloradas discusiones durante la escritura del guión. Darren Aronofsky fue echado del proyecto, y finalmente la película se convirtió en Batman Inicia del año 2005, que toma muchos elementos del cómic Año 1, pero en un tono más ligero con clasificación PG-13. A pesar de que Warner echó a la basura el guión de Aronofsky, tal parece que muchos de sus elementos fueron reciclados para futuras entregas del Caballero de la Noche. Como por ejemplo, Batman torturando a los criminales marcándolos, se usó en la película Batman contra Superman. La descripción de Ciudad Gótica en el guión recuerda mucho a la película del Joker del año 2019. Por último y no menos importante, la vestimenta rudimentaria de Batman y la fabricación de su propio Batmóvil, es posible que se recicló en la más reciente cinta de Batman de Matt Reeves. Inspirándose en cómics como Batman Año 1, El Hombre que Cae, El Largo Halloween, y en la película de Superman de 1978. Batman Inicia de Christopher Nolan contó los orígenes de Bruce Wayne a detalle, como su infancia, la muerte de sus padres, su viaje por el mundo, su entrenamiento, y sus inicios como el Caballero de Gótica, a diferencia de la película del 89 donde aborda un Batman misterioso y solo dan una pincelada de su origen. Batman Inicia se le considera como una obra influyente dentro y fuera del género de los superhéroes en el cine, ya que maneja un tono oscuro y realista sin recurrir de forma exagerada a la violencia y la sangre, haciendo que la película sea accesible para el público en los cines. Otra razón del por qué se le considera una obra influyente, es por cómo cuenta los orígenes de este héroe, como su infancia, la pérdida por el que pasó, su entrenamiento, y sus motivaciones, lo que influyó a varios directores de cine a contar de una forma similar los orígenes de sus personajes. Entre los directores que admitieron haberse inspirado de Batman Inicia, están Matthew Vaughn, Rupert Wyatt, Sam Mendes, Mark Webb, Jon Favreau, y más ni menos, que el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Tras que Warner Bros. No quedó satisfecho con la taquilla recaudada de Batman Regresa, y que la recepción por parte de los padres de familia fue alarmante, Warner tomó cartas en el asunto, tomando su decisión más ingeniosa que se le pudo ocurrir en esa situación, y fue echar a Tim Burton de la dirección de la tercera película. Aunque muchos aseguran que en ese entonces Burton sí tenía un guión listo para Batman 3, la realidad es que el director californiano no tenía un enorme interés por hacer una tercera entrega, por lo que su famoso guión de Batman 3 nunca existió. Sin embargo, Burton ha dicho que si bien no tenía mucho interés, tenía un par de ideas, como enfrentar a Batman con una versión psicótica del Acertijo, con la cabeza completamente rapada y con su símbolo de interrogación marcada. Aún así, Tim Burton estuvo involucrado en la siguiente entrega de Batman como productor, llegando a admitir que odió por completo el título de Batman Forever, y la inclusión de pezones en los trajes, algo de lo cual hablaremos más adelante. También hay un rumor que menciona que Tim Burton ayudó un poco a diseñar el traje de Robin para Batman Forever. Cillian Murphy, es un aclamado actor de origen irlandés, que muy probablemente lo reconozcas por haber interpretado al archienemigo de Batman, el Espantapájaros, en la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Pero es probable que no sepas, que Nolan en un principio, no consideró a Murphy para interpretar a este terrorífico villano, sino que lo consideró para interpretar al héroe enmascarado. Murphy asistió a las audiciones para Batman Inicia para el rol del Caballero Oscuro. Su audición está evidenciada en unos vídeos, donde se demuestra a Murphy en el papel de Bruce Wayne y Batman. El actor incluso se puso el traje del Batman de Val Kilmer para dar una idea de cómo se vería como este personaje. Pero como todos sabrán, Christian Bale fue quien finalmente se ganó el papel de Batman. A pesar de que Murphy no obtuvo el rol, Nolan quedó tan impresionado por sus dotes como actor y su apariencia física, que le ofreció el rol del villano, a lo que el actor aceptó sin problemas. Su participación como el Espantapájaros en Batman Inicia, sería el inicio de frecuentes colaboraciones entre Nolan y Murphy en varias futuras películas. Como dato adicional, el Espantapájaros de Cillian Murphy, es uno de los pocos villanos en aparecer en más de una película de Batman, pero interpretado por el mismo actor.
Ya sé que dije que no es una película, pero honestamente, hay algunas cosas interesantes que podemos mencionar de The Batman del año de 1943. Como mencioné anteriormente en el iceberg, fue una serie proyectada en cines donde vemos por primera vez en carne y hueso a Batman y a su fiel compañero, Robin. No obstante, esta versión del personaje tiene algunos cambios que haría reventar una vena en la cabeza a más de un fan de Batman. Y la razón del por qué se hicieron estos cambios, fueron por fines políticos. El cambio más importante en esta serie, es que Batman no es un justiciero independiente, sino un agente secreto que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que, en mi opinión, hace ver esta serie con muy malos ojos en la actualidad, es lo siguiente. El villano principal, no está sacado del catálogo de villanos de Batman que tenía en los cómics al menos en ese entonces, sino que el villano, es uno original creado especialmente para la serie que se llama, el Dr. Daka, un agente japonés, quien busca en Ciudad Gótica un ingrediente para poder fabricar una pistola portátil de rayos, con el suficiente poder de pulverizar a cualquier persona. La inclusión del Dr. Daka en la historia como el villano, se debe principalmente, por la Segunda Guerra Mundial, que estaba en pleno apogeo, y como Japón era uno de los principales miembros de la potencia del eje junto con Alemania e Italia, Estados Unidos buscaba inculcar un muy marcado mensaje antijaponés en sus producciones televisivas y hasta cinematográficas. Y como adivinarás, Batman de 1943, fue una de ellas. En la actualidad, por evidentes razones, esta serie es catalogada como propaganda política, que es lo que es. Uno de los momentos más polémicos y vergonzosos de esta serie, es en el último capítulo, donde Batman finalmente conoce al Dr. Daka, y este exclama, "Oh, un japonés". El némesis definitivo del Caballero de la Noche, el Joker, tuvo una breve aparición en la película de Batman de Matt Reeves, donde dialoga un poco con el Acertijo en Arkham. Sin embargo, y como sabrán, se eliminó una escena donde el Joker, es visitado por nadie más ni menos que su archienemigo, Batman, en el asilo Arkham. El contexto de dicha escena, es que Batman lo visita, con el fin de que le dé una perspectiva sobre el acertijo, en base a la evidencia que tiene en sus manos. La película, al estar ambientada en el segundo año de Bruce como el justiciero de Gótica, nos dan a entender que el Joker y él, habrían tenido su primer enfrentamiento en el primer año de Batman. Este momento está fuertemente inspirado en una escena de la película de 1987, Manhunter, donde el agente del FBI, Will Graham, visita personalmente a Hannibal Lecter a su celda, con el fin de pedirle su perspectiva sobre el asesino al que está buscando. La escena de Batman y el Joker, aunque muy bien dirigida, escrita y filmada, fue eliminada porque el Joker sabiamente ya daba indicios de las verdaderas motivaciones del acertijo. Y, además, le quitaba impacto a la futura escena donde Batman visita al acertijo. Como un dato adicional, el aspecto tan demacrado y podrido del Joker en esta cinta, está fuertemente inspirado en el aspecto de Conrad Veidt en la película, El hombre que ríe, de 1928. Muy curiosamente y a su vez, el aspecto del actor en esta cinta, inspiró a Bill Finger, Jerry Robinson y Bob Kane, a crear al Joker, para los cómics de Batman. Se le da el nombre de The Batman de 1983, a uno de los primeros guiones escritos para una película oscura de Batman, cuando Warner Brothers, aceptó apoyar este proyecto, siendo uno de los primeros grandes pasos para esta cinta que se convertiría en el film de Tim Burton. A inicios de los 80, Warner contrató a Tom Mankiewicz, para escribir un guión de Batman. Mankiewicz, era conocido por su contribución como escritor de algunas películas de James Bond de los años 70. Pero con los superhéroes, fue más reconocido por trabajar como escritor y consultor creativo, en las dos primeras películas de Superman de Richard Donner. Posiblemente por su trabajo en Superman, le dieron la oportunidad para escribir un guión, pero ahora sobre Batman. Inspirándose en la serie de cómics, Batman Strange Apparitions de 1977, Mankiewicz completó su guión a mediados de 1983, presentándolo ante los productores bajo el título, The Batman. Esta historia, a diferencia de la película de Burton, comenzaba con el icónico origen del personaje, con la familia Wayne saliendo de una función de cine, y siendo interceptados por un criminal armado, quien, sin piedad, asesina a los padres de Bruce, pero deja vivo al hijo de los Wayne.
Traumatizado y marcado profundamente por la pérdida de sus padres, Bruce inicia su entrenamiento en múltiples disciplinas y poner a prueba su inteligencia hasta sus 20 años, edad donde se ha convertido en un exitoso empresario y en un playboy, pero ocultando su verdadera cara, lo que lo llevará a convertirse en el Caballero de la Noche. Su primera aparición como Batman se da durante una persecución policíaca, evento que lleva al comisionado de policía, James Gordon, a ver a esta figura misteriosa como un criminal, pero tras ser testigo de que el hombre murciélago en realidad hace el bien, le otorga su confianza. Batman se enfrentaría al mafioso, Rupert Thorne, autor de brutales crímenes en Gótica, incluido la muerte de los padres de Bruce. Thorne no estaría solo, pues tendría de secuaz al Joker, y el Pingüino tendría una aparición para ayudar a Thorne. El escrito de Mankiewicz fue del agrado del estudio y prácticamente lo que estaban buscando, un guión sobre una versión oscura del personaje. Pero para mala suerte de este libreto, sufriría múltiples reescrituras, principalmente tras la llegada de Ivan Reitman a la dirección en ese momento, pues tenía la intención de convertirlo en una comedia protagonizada por Bill Murray. Finalmente, Reitman salió del proyecto, y llegaría Tim Burton a tomar las riendas de la película, tras el éxito que había tenido con su primer film, La Gran Aventura de Pee-wee. Burton había leído el guión original escrito por Tom Mankiewicz, pero estaba lejos de estar contento, pues lo consideró un guión exagerado, y hasta cursi. Por lo que decidió desecharlo, y hacer otro desde cero. El guión de Batman de Mankiewicz era el que más se apegaba a los cómics del personaje y tenía aciertos que la película del 89 no cumplió del todo. Sin embargo, también era cierto que se podía notar un aire similar a las clásicas películas de James Bond, se tomaba mucho tiempo en contar los orígenes de Batman, el Joker era reducido a un secuaz, y otro problema, fue que el guión incluía casi espontáneamente al Robin de Dick Grayson sin mucho desarrollo y tiempo. Probablemente, fueron detalles que motivaron a Burton a dejar a un lado el trabajo de Mankiewicz. Robin Williams fue un muy querido actor de comedias y dramas, conocido por dar vida a personajes cómicos, enérgicos, sabios, y algunas veces, ha interpretado villanos, y personajes sumamente complejos, demostrando su gran capacidad para interpretar a este tipo de personajes. Y es curioso que, por muy poco, iba a interpretar a un villano, pero de Batman. A fines de los años 80, Robin Williams, quien ya tenía una carrera con éxitos y un futuro aún más prometedor, se enteró de que se estaban llevando a cabo castings para los papeles de la película de Batman de Tim Burton. Esto entusiasmó significativamente a Williams para audicionar, pero no quería el papel del héroe, o un personaje secundario que estuviera en el bando de Batman, sino que quería más ni menos, que el del Joker. Aunque en ese entonces, Williams era mejor conocido por sus papeles cómicos e interpretar a personajes entrañables, el actor insistió y audicionó para ser el némesis de Batman. Warner había quedado impresionado por su audición como el Joker, pero aún seguían teniendo en mente a Jack Nicholson para el papel, pero lo había rechazado en múltiples veces. Y es aquí, donde vemos el lado detestable de esta historia. Warner visitó una vez más a Nicholson para ofrecerle el papel de Joker, pero insistía en no participar. Fue entonces cuando Warner le dijo a Nicholson, que, si él no aceptaba el rol, Robin Williams, se quedaría con el papel. Warner usó esta carta con la imagen de Williams para ver si Nicholson finalmente aceptaba el rol, y tuvieron el efecto deseado. Jack Nicholson aceptó ser el Joker, con tal de que Robin Williams no se quedara con el rol del príncipe payaso del crimen. El cómo Williams fue usado prácticamente como cebo para convencer a Nicholson en ser el Joker, llegó a oídos de Robin Williams, quien comprensiblemente se sintió indignado y molesto. Tal fue su descontento, que rechazó cualquier papel que Warner le ofrecía, incluido el rol del Acertijo en Batman Forever, rumoreándose que el estudio lo ofreció como una forma de disculpa. No fue hasta 1997, cuando Williams aparentemente perdonó a Warner, y aceptó al fin, en participar en una producción de ellos. A pesar de que Warner Bros. Se estaba deshaciendo de todo el tono oscuro que Burton había labrado con Batman, en 1993, el estudio tuvo un enorme interés en dar su propio spin-off a uno de los personajes más memorables de Batman Regresa, Catwoman. Curiosamente, Tim Burton compartía la misma opinión de Warner, y se involucró como director, y contrató al guionista de Batman Regresa, Daniel Waters, para escribir un guión para una cinta de Catwoman, mientras también se confirmó que Michelle Pfeiffer interpretaría una vez más a este personaje.
Los planes para su película fue la razón de la ausencia de Catwoman en Batman Forever, pues querían darle su espacio para su propia cinta. Daniel Waters entregó su guión de Catwoman el 16 de junio de 1995, justo el día del estreno de Batman Forever. Según Waters, esto lo hizo como un movimiento logístico, ya que Batman Forever era el comienzo de un Batman colorido e infantil, mientras que su guión de Catwoman era completamente lo contrario. Por las palabras del guionista, la historia sería un homenaje al clásico de 1942, La marca de la pantera, y comenzaría con Selina Kyle, alias Catwoman, sufriendo de amnesia provocado por sus traumas en Batman Regresa. Ella no recuerda absolutamente nada, ni de lo que sucedió anteriormente ni de quién es ella, hasta se llega a preguntar por qué tiene varias heridas de bala, las cuales fueron provocados por Max Schreck al final de Batman Regresa. Selina va a parar a una ciudad en el desierto llamado Oasisburg, ciudad que Waters describió como Las Vegas en el universo de Batman. Selina descubre que es una ciudad dominada por superhéroes masculinos con ideologías bastante cuestionables. Selina llega a la conclusión de que llegó a la ciudad para cambiar las cosas, enfrentándose contra estos superhéroes corruptos. Según Daniel Waters, buscaba que su escrito se burlase del mito de los superhéroes masculinos. En una entrevista en recientes años, describió su guión de Catwoman como The Voice, antes de The Voice, una serie de cómics hoy en día muy popular, por la serie producida por Prime. El proyecto de Catwoman flaqueó cuando Tim Burton salió del proyecto a favor de otros trabajos, y por la apretada agenda de la actriz Michelle Pfeiffer. Para salvar la película, Warner contrató a la actriz, Ashley Judd, para reemplazar a Pfeiffer como Catwoman, pero no salió como esperaban. La película sufriría interminables cambios, hasta convertirse en la nefasta película de Catwoman, del año 2004. Escuadrón Suicida, es una película del año 2016, perteneciente al universo ya extinto, el DCEU. La cinta, que se enfoca en un grupo de criminales obligados a cumplir con una peligrosa misión, tiene algunas apariciones de Batman, como la escena del arresto de Deadshot, la captura de Harley Quinn, y la escena post-créditos donde aparece como su alter ego, Bruce Wayne. Pero, como sabrán, Escuadrón Suicida sufrió de constantes recortes y regrabaciones que cambiaron casi por completo lo que iba a ser originalmente. Esto debido al fracaso en crítica que fue Batman contra Superman meses antes, por lo que Warner quería una película alegre que contrastara con el tono oscuro que tenían en mente. Por ejemplo, se sabe de una escena donde Batman captura al villano, Killer Croc, para luego ser enviado a Bell Reef, pero no se sabía a ciencia cierta si se filmó, pues de su existencia se sabe porque está en el guión del director, David Ayer. Pero sí se sabe que sus escenas como Batman fueron regrabadas para suavizar el tono de la película. También se sabe que el Joker iba a tener una participación mucho más duradera. Su relación con Harley sería abusiva y tóxica, tal cual se ve en los cómics, estaría presente en la batalla final, y se explicaría que la razón de sus dientes metálicos fue por culpa de Batman tras un arrebato de furia, pues el Joker en este universo asesinó a Robin. Algunos fans en la actualidad exigen la liberación del corte de director de David Ayer como lo fue con Zack Snyder con la Liga de la Justicia, pero su futuro es muy incierto. La idea de Batman y Superman enfrentándose a muerte en una película, no fue una idea que surgió de Zack Snyder para su película del año 2016, sino que fue algo que ya se había planteado a inicios de los 2000. En el año 2001, el escritor, Andrew Kevin Walker, conocido por su trabajo como escritor en 7 y 8 milímetros, le presentó a Warner la idea de una cinta que enfrente a los dos personajes más emblemáticos de los cómics de DC, Batman y Superman. Como Warner buscaba revivir a ambos personajes en el cine, la idea de Walker fue muy atractiva para los ejecutivos, y le encargaron la tarea para escribir un guión. La historia tendría a Batman y Superman como muy buenos amigos, y como héroes ya establecidos. Bruce Wayne se retiraría de su manto como Batman para casarse con una mujer llamada Elizabeth, para así comenzar una nueva vida. Mientras tanto, Clark Kent se ve muy atormentado por su fracaso matrimonial con Lois Lane. La luna de miel de Bruce y Elizabeth se interrumpe trágicamente con la visita sorpresa del Joker, quien fríamente asesina a Elizabeth. Cegado por la ira y la venganza, Bruce vuelve a ponerse la capucha de Batman y sale en búsqueda del Joker con el fin de acabar con su vida. Superman, al saber lo que va a ser su amigo, hace todo lo posible por detenerlo, lo cual desencadena el conflicto entre ambos amigos.
sin saberlo, quien en realidad está moviendo los hilos que manejan este conflicto, es Lex Luthor, el némesis de Superman. Gracias a sus conocimientos científicos, él resucitó al Joker a quien se le creía muerto tras una caída, y creó a Elizabeth, la esposa de Bruce, para que su pérdida fuera un daño emocional significativamente grave para Bruce. Batman y Superman, al saber que Lex está detrás de todo, vuelven a ser amigos y se unen para detener a Luthor. Con algunos ajustes al escrito, Warner se veía realmente decidido a llevar adelante la película, incluso, contrató al director alemán, Wolfgang Petersen, para encargarse de la dirección del film, programado a estrenarse en 2004. Sin embargo, se dice que la propuesta de una película en solitario de Superman, escrito por J.J. Abrams, hizo cambiar de opinión al estudio, y la propuesta de Christopher Nolan de Batman Inicia, marcó un nuevo camino para estos personajes. Además, Wolfgang Petersen, el director, decidió salirse del proyecto para poder dirigir Troya, estrenada en 2004, el mismo año que ocuparía Batman contra Superman. Existe un rumor interesante sobre por qué finalmente no se hizo Batman contra Superman, pero eso lo abordaré más adelante en el iceberg. Como dato a agregar, Wolfgang Petersen, cuando aún estaba involucrado como director, pensó en Colin Farrell para interpretar a Batman en su película, e incluso, se dice que Warner tuvo conversaciones con el actor. Un par de décadas después, Colin Farrell terminaría interpretando al Pingüino en The Batman de Matt Reeves, y también en su propia serie para Max. Christopher Nolan, es un cineasta que siempre apuesta por los efectos prácticos en sus películas. Y su trilogía del Caballero de la Noche, no es para nada la excepción. En su trilogía de Batman, Nolan y su equipo han usado varias técnicas en efectos especiales como miniaturas a escala, acrobacias, sets elaborados, sistemas de arneses, entre muchos otros, sin la necesidad de recurrir mucho a los efectos por ordenador. Una de las secuencias más impresionantes que Nolan filmó, es el ataque al avión de la CIA, en el que Bane secuestra al Dr. Pavel, ya que realmente filmaron la acción en el aire con el avión colgando. El avión que se utilizó en la filmación, fue reutilizado para volver a volar, pero tristemente, un año después del estreno de la película, se dio la noticia que el avión se estrelló. El piloto y copiloto murieron en el impacto. Batgirl fue una película que prometía el regreso de Batgirl, o Bárbara Gordon, al cine, luego de años de esfuerzos por parte de DC y Warner, por resucitar al personaje en una cinta, tras su mediocre adaptación en Batman y Robin. Tras varios problemas en conseguir un director y escritor, todo parecía tomar forma cuando en 2020, Christina Hodson, entregó un guión para la película. Un año después, la pareja de directores, Adil El-Arbi y Bilal Fallah, se pusieron al frente para dirigir la cinta, con Leslie Grace para interpretar a Batgirl, Michael Keaton nuevamente como Batman, y Brendan Fraser interpretando al villano principal, Luciérnaga. El rodaje comenzó a finales del año 2021, y finalizó en marzo del 2022. Como la cinta ya estaba oficialmente en postproducción, los fans pensaban que finalmente, el camino para una cinta de Batgirl era seguro. Hasta que, para sorpresa de todos y en un movimiento que se sigue discutiendo al día de hoy, la película se canceló. La llegada de la nueva dirección de Warner por parte de Discovery en 2022, al ver un corte temprano de Batgirl, llegó a la conclusión que no tenía ningún potencial para ser un éxito, e informaron en agosto de ese mismo año, que la película no se estrenaría ni en los cines, ni en servicios de streaming, ni en ningún otro medio. La película fue archivada por completo. Sitios como Rolling Stone y Collider mencionan que una posible razón de su cancelación fue que la cinta no le fue nada bien en las proyecciones de prueba, pues el público opinó que la cinta tenía una estética barata, y la historia era una completa decepción. Por otro lado, Variety dijo que, en realidad, no le había ido tan mal en las proyecciones, y la verdadera razón era su alto costo en el presupuesto. En el momento de la cancelación de la cinta, los directores estaban en Marruecos para asistir a una boda, y su sorpresa y desagrado fue mayúsculo al escuchar la noticia. Ambos cineastas intentaron obtener una copia del metraje filmado, pero ya era demasiado tarde. Warner ofreció una proyección de la película exclusiva y secreta, solo para los ejecutivos y personas que trabajaron en el film, antes de ser archivada, o probablemente, destruida.
Algunos fans lamentaron esta noticia por la decisión tan repentina, otros lo celebraron, pues de lo poco que se había demostrado de la cinta por fotos del set de rodaje, no daba indicios de ser algo de calidad, comparándolo con el de una serie de televisión de la CW, además de que el camino que estaba labrando DC en ese momento, era bastante confuso para los fans y el público. Sobre la película, se pudo rescatar algunas fotos y vídeos del set de rodaje que se pueden encontrar en internet. Posiblemente, será lo poco que podamos ver sobre esta cinta. Los batipezones, es posiblemente una de las cosas más bizarras, absurdas e innecesarias que se les ha podido agregar a un traje de Batman, perteneciente más específicamente a las películas dirigidas por Joel Schumacher. En su momento, este aditivo a los trajes de Batman y Robin no solo provocó la molestia e incomodidad de muchos fans, sino también de uno de los creadores de Batman, Bob Kane. Actualmente se le sigue recordando con mucha gracia a esta característica en los trajes, pero, ¿no te has preguntado por qué los tiene? Bueno, en una entrevista a Joel Schumacher, este mencionó que la principal razón, era porque él quería un aspecto casi completamente anatómico en los trajes, inspirándose especialmente en las estatuas antiguas de los dioses griegos. Aunque algunos fans creen que la orientación sexual del director, influyó en el diseño de los trajes de Batman y Robin, ya que en el caso de Val Kilmer, carece de estos detalles. Joel Schumacher, fue un cineasta quien hizo las películas de Batman Forever, y Batman y Robin. Este era un gran fanático del Caballero Oscuro, y cuando le propusieron dirigir la tercera entrega, le propuso a Warner hacer una adaptación del cómic, año 1. Pero el estudio no quería una precuela, ni mucho menos algo oscuro, sino una secuela con un tono ligero. Por lo que Schumacher terminó por hacer, Batman Forever, protagonizado por Val Kilmer. Lo que pocos saben, es que el primer corte de Batman Forever, no era tan colorido y ligero como terminó siendo. Al igual que otras películas de DC, Warner mutiló el corte de la tercera película de Batman, pues la versión original del director, tenía un tono muy oscuro que igualaba a las de Burton y exploraba la psique del personaje y su sentimiento de culpa por la muerte de sus padres. Entre las escenas eliminadas que se conocen, es un inicio distinto, donde se sitúa en el asilo Arkham, y uno de los doctores, se percata de que el prisionero, Dos Caras, escapó del asilo y dejó un mensaje escrito con sangre en la pared que dice, el murciélago tiene que morir. Otras escenas que se conocen, es una subtrama donde Bruce, luego de ser derrotado por el Acertijo y Dos Caras en su mansión, pierde la memoria, y no sabe quién es, hasta que, con la ayuda de Alfred, recupera su memoria y su identidad, aceptando que la muerte de sus padres no fue su culpa. Por un tiempo se discutía si el corte de director de Batman Forever existía, hasta que días después del lamentable deceso de Schumacher, un periodista afirmó haber visto el corte del director, el cual tenía 50 minutos más de película que la versión de cines, y era completamente distinta a lo que terminó siendo. En 2021, uno de los guionistas de Batman Forever, Akiva Goldsman, afirmó que el corte existe y que podía ser posible un lanzamiento, pero que todavía había detalles por pulir en la cinta. Más recientemente en 2024, Goldsman dijo que el material se había restaurado, y solo faltaban detalles en la música para que estuviera completo. Pero tras la llegada de la nueva administración de Discovery en Warner, ya no se ha podido avanzar para terminar el corte de director. Por ahora, su futuro para ser lanzado y conocer la verdadera visión de Schumacher, es incierto. Curiosamente, algunos fragmentos de las escenas eliminadas, se pueden ver en el video musical de la canción, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, de la banda U2, que fue compuesta especialmente para Batman Forever en 1995. Sean Young, es una actriz estadounidense quien se había ganado una carrera prometedora en la década de los 80. Muy posiblemente, la recuerdas mejor como Rachel en la mítica cinta de ciencia ficción, Blade Runner. A finales de los 80, Young había sido originalmente elegida para interpretar a Betty Bale, en la primera película de Batman de Tim Burton, pero para mala suerte de Young, en una práctica en caballo, ella cayó y se rompió el brazo, lo que la obligó a retirarse del rol, y ser reemplazada por Kim Basinger.
No se sabe exactamente por qué, pero desde que perdió el papel tras su lesión, ella agarró una extraña obsesión por conseguir un rol en la nueva película de Batman, Batman Regresa, especialmente en el papel de Catwoman. Se sabe que Young asistió a las audiciones usando una máscara de Catwoman y un vestido provocativo, creyendo que de esa manera conseguiría el rol. Pero su disgusto fue mayúsculo cuando se enteró que la actriz, Annette Bening, fue elegida como la gata en ese momento. Aunque esto deprimió a Young, como si la vida le diera una oportunidad, Bening abandonó el papel, pues se enteró de que estaba embarazada. Young nuevamente asistió a las audiciones, pero Warner le informó que no era la indicada para el director. Esto molestó a la actriz, quien inició una campaña para poder ser elegida como Catwoman, llegando a aparecer en el programa de televisión, Entertainment Tonight, exigiendo a Tim Burton en darle una oportunidad para interpretar al icónico personaje de los cómics. Su obsesión llegó tan lejos cuando, sin saber cómo burló la seguridad, ella se metió en los estudios Warner, para buscar a Tim Burton, y si te lo preguntas, sí, ella estaba vestida con su disfraz casero de Catwoman. Se sabe que, en ese momento, Tim Burton sí se encontraba en el estudio, pero unos compañeros suyos le habían avisado al director, que Young se había metido en el estudio para buscarlo. Burton contó que, en ese momento, corrió a una oficina y se escondió debajo de un escritorio, esperando que la actriz no lo encontrara, pues ya conocía cómo era Young. Pero afortunadamente, fue sacada del estudio. Obviamente Young nunca consiguió el papel de Catwoman, y ningún rol, en una futura cinta de Batman. En posteriores años la actriz se metería en más problemas, siendo acusada de acoso y de violencia física. De tener una base perfecta para construir una gran carrera como actriz, la propia Young, sin ayuda de nadie, se encargó de destruirlo para más nunca poder recuperarse de todo el daño. Yendo una vez más a las cintas no oficiales de Batman, pero esta vez en las Filipinas, está la cinta, Batman lucha contra Drácula, estrenada en 1967. Así es, otra película de Batman que involucra a Drácula. Esta no era la primera película no oficial de Batman que se hacía en Filipinas, pues desde 1965, se habían hecho otras películas con este héroe, como Alias Batman y Robin, y James Batman, donde James Bond y Batman trabajan juntos para salvar el mundo. Sin embargo, lo que hace interesante y especial a la cinta de Batman lucha contra Drácula, es que actualmente, ya no existe. Batman lucha contra Drácula, se perdió con el pasar de las décadas, actualmente, no existe ninguna copia de la cinta, y de lo que se rescató, fueron fotografías de la filmación y de la propia película, además, también se rescató la sinopsis y la trama que nos da información de lo que trataba. La historia nos cuenta como un archienemigo de Batman llamado, el Dr. Sorba, harto de ser derrotado por el Caballero Oscuro, lleva todos sus esfuerzos y conocimientos, para resucitar a Drácula, y usarlo como un arma para al fin, derrotar a Batman. El Drácula de esta cinta sería casi invencible, pues resistiría a ataques con armas de fuego, y sería inmune a cruces cristianas. Desde el año 2014 se ha investigado a fondo para encontrar una copia de la película, pero hasta el momento, solo se han encontrado las imágenes y los pósters que ahora mismo ves en pantalla. Curiosamente en 2005, Warner Animation y DC, lanzarían en DVD, una película animada de Batman contra Drácula basada en la serie de animación de Batman del 2004. Batman Regresa, en su momento de estreno, provocó muchas quejas y críticas por parte de padres de familia, apuntando al tono más oscuro, la violencia, y las referencias y chistes que fueron de mal gusto para la audiencia. A muchos no les gustó la representación y caracterización tan bizarra del Pingüino y de igual forma la de Catwoman, difiriendo bastante a sus contrapartes de los cómics. Esto se debió a que, tras el gran éxito que fue la primera película de Batman, se le ofreció más libertad creativa a Tim Burton, una carta que Burton usó a su favor para hacer lo que quisiera con la historia y los personajes. El Pingüino, de ser un mafioso con una apariencia regordete que hacía justicia a su alias, pasó a ser casi literalmente un pingüino, un hombre deforme y morboso quien quiere la destrucción de Gótica y la muerte de todos los niños. Y Catwoman pasó de ser una ladrona de joyas, a ser una mujer completamente trastornada y creyendo ser un gato. Batman Regresa tuvo un desempeño en taquilla inferior a la primera, lo que hizo que Warner ya no viera con buenos ojos a Burton, y lo que fue un duro golpe bajo para ellos, fue que varias marcas como McDonald's, se negaron a hacer juguetes para la película, por el tono oscuro y por las quejas de padres de familia.
Tanto Burton como el escritor Daniel Waters sabían que la reacción hacia la película no iba a ser muy buena, pero se sentían felices por la película que habían hecho, hasta incluso disfrutaban leyendo las críticas de los padres de familia. A pesar de su recepción mixta en su estreno, con el pasar del tiempo Batman Regresa ganó mejores comentarios y un seguimiento de culto, ya que no solo se le considera una cinta de superhéroes con una estética única, sino también una película que toca muchos temas, como la misoginia, la sexualidad, la soledad, la política y el comercialismo. Joel Schumacher siempre tuvo la intención de hacer las cosas diferentes a lo que Burton había hecho en sus películas de Batman, y una de esas cosas era el Batmóvil. Como el director quería un rediseño a este icónico vehículo, contrató a nadie más ni menos que a Hans Rudolf Giger para diseñar un nuevo Batmóvil. Giger fue un escultor y artista suizo, altamente reconocido por su estilo tan surrealista y torcido, digna de pesadillas. Pero también fue muy conocido por su trabajo en la primera película de Alien, pues fue quien diseñó al xenomorfo y muchos escenarios en la aterradora cinta de Ridley Scott. Giger tuvo el encargo de rediseñar el Batmóvil desde cero para la película. Dibujó varios bocetos y se los presentó al estudio. El Batmóvil de Giger era un diseño nunca antes visto tanto en las películas como en los cómics. Su forma era similar al de unas tijeras, tenía 4 patas con ruedas, en el centro se encontraba la cabina donde Batman manejaría el vehículo, y tenían los detalles y grabados característicos de Giger. El Batmóvil de este artista fue rechazado casi inmediatamente después de que los ejecutivos vieran el diseño, pues pensaron que se veía muy alocado, inusual y tenebroso. Aunque una traducción sería que los ejecutivos no podrían vender bien juguetes de este Batmóvil a los niños. Giger fue despedido, y optaron por el diseño que se vio en la película. Aunque, a decir verdad, el Batmóvil de Schumacher tiene similitudes con el estilo de Giger a fin de cuentas. Batman Forever no tuvo un ambiente de producción fácil a pesar de los esfuerzos del director por hacer que todo fuera tolerable. Aunque el tono de la cinta es ligero y hasta cierto punto algo infantil, dentro de su producción surgieron discusiones y constantes peleas entre el propio reparto. Se sabe que Tommy Lee Jones, quien interpreta a Dos Caras en la película, no se llevaba nada bien con Jim Carrey, quien interpretó al Acertijo. Carrey recordó que en una ocasión tuvo la oportunidad de hablar con Jones, y este, mirándolo con desprecio, le dijo que lo odiaba, que no soportaba su estilo del humor y su persona en general, por lo que Carrey simplemente convivía con Jones en el set a la hora de actuar. Pero quienes peor convivieron, fueron Val Kilmer y el director, Joel Schumacher. A pesar de que Kilmer fue la opción favorita para el director, se sabe que ambos siempre tenían discusiones y peleas constantes en el set, incluso se habla de que una vez ambos estuvieron a punto de llegar a los golpes. Schumacher en una ocasión, insultó a Kilmer, y este como respuesta, no le volvió a dirigir la palabra por 2 semanas en el rodaje. Su tensa relación de trabajo en la producción de Batman Forever, motivó al director a no considerar trabajar con Kilmer nuevamente, y lo reemplazó por George Clooney en Batman y Robin. Por el lado de Kilmer, también se ve que le guardó desprecio a Schumacher, pues en su autobiografía lanzada en 2020, Kilmer se refiere a Schumacher como el director, dando a entender que todavía le tiene rencor. Schumacher ha dicho en entrevistas que consideraba a Kilmer como una persona infantil e imposible, pero a pesar de esto, siempre elogio su interpretación como Batman, y él personalmente, lo considero como la mejor de las interpretaciones de este superhéroe. Algo que mucho se habla, pero que no está confirmado y el actor no lo ha hablado, es que durante el rodaje de Batman Forever, Val Kilmer estaba pasando por un momento difícil en su vida personal, por el proceso de su divorcio, y que eso habría sido el motivo de su comportamiento en el rodaje de Batman Forever. Antes de que Matt Reeves llegara a ocupar la silla del director, Warner, DC, y Ben Affleck se encontraban trabajando para una nueva película de Batman, que estaría ambientado en el ya extinto DCU, justamente tras los eventos de Batman contra Superman. Aunque Ben Affleck es más conocido por ser actor, lo cierto es que él también se ha destacado como director y escritor de varias películas, razón por la que fue contratado como director, escritor, y también para protagonizar su propia cinta de Batman. Ben Affleck escribió su guión junto con el escritor de cómics, Geoff Johns en 2016, y presentó su historia a Warner.
El villano principal sería Slade, alias Deathstroke, un mercenario quien culpa a Batman de la muerte de su hijo. Deathstroke ejecutaría su plan maestro, haciendo explotar las entradas del asilo Arkham, provocando que todos los criminales y enfermos mentales huyan hacia Ciudad Gótica para levantar el caos. Esto pondría en considerable desventaja a Batman, ya que estaría completamente ocupado y debilitado por atrapar a todos los criminales de Gótica, y haría que el plan de Slade para cazar al murciélago sea una tarea más sencilla. La historia contaría con la participación de Bárbara Gordon, y se explicaría quién fue y qué le pasó al Robin que murió, ya que, en Batman contra Superman, aunque teníamos una referencia visual, jamás se nos explica qué fue lo que sucedió. Se sabe que Affleck se inspiró en cómics como Nightfall, Asilo Arkham de Grant Morrison, y en la película de David Fincher, El Juego, de 1997. Lastimosamente, y a pesar de tener casteados a Joe Manganiello como Slade, y a John Cleese en un papel desconocido, Affleck renunció a la dirección a inicios del año 2017, pues había perdido completo interés en dirigir la cinta, y admitió que, aunque tenía muchas ideas y múltiples borradores, no había concretado un guión completo y definitivo, y constantemente lo reescribía sin tener un rumbo fijo. Se cree que su mala experiencia en las regrabaciones en la Liga de la Justicia, y sus problemas personales, influyeron en su decisión de renunciar al personaje y a la realización de su película. El director, Matt Reeves, originalmente había sido contratado para dirigir el guión que tenía Ben Affleck. Reeves lo leyó, y opinó que, aunque era un buen escrito, no era lo que él quería hacer con El Caballero de la Noche, por lo que les demostró a los ejecutivos su propia propuesta para una nueva cinta de Batman, lo que daría paso a su universo del Caballero Oscuro. El hecho que Batman le arrebate la vida a sus enemigos o a los criminales, ha sido un intenso debate entre los fans tanto en los cómics, como en las películas. En sus primeras apariciones en los cómics, Batman no dudaba en matar a los criminales, desde colgarlos en su Batwing, romperles el cuello, y hasta incluso, tenía un arma de fuego para hacer más fácil su tarea. Pero con el pasar del tiempo, los códigos morales de Batman se desarrollarían, y tendría como regla principal, no quitarle la vida a ninguna persona, y tampoco usar armas de fuego. En las películas, se ha visto a este personaje violar esta regla, algo que a muchos fans no les ha agradado del todo. El Batman de Burton realmente es el más sanguinario, pues no tiene reparos en matar a sus enemigos, desde lanzarlos del campanario, hasta quemarlos vivos con su propio Batmóvil. La posible razón de esto, puede ser porque el productor, Michael Uslan, quería a un Batman tal cual como se vio en sus primeras apariciones, y en esta versión, Batman no tenía esta regla, por lo que se entiende hasta cierto punto. Esto cambiaría con la dirección de Schumacher, donde Batman no mata directamente, y llega a dialogar con Dick Grayson, diciéndole que matar a un criminal, no lo llevaría a ningún lado, ni mucho menos recuperaría a sus seres queridos. El Batman de Nolan por su parte, tiene su regla de no matar establecida, pero no evitó que rompiera su regla un par de veces, como no salvar a Ra's al Ghul al final de Batman Inicia, y matar a Talia al Ghul y un secuaz random, casi al final del Caballero de la Noche Asciende. El Batman de Zack Snyder y el DCU, al igual que el de Burton, echa a la basura su regla, y no duda en aniquilar a criminales y secuaces, aunque por alguna razón, no lo hace con sus enemigos más grandes, a pesar de que lograron hacerle daño de una u otra forma a Batman. En el caso del Batman de Robert Pattinson, hasta el momento, es el que no ha roto su regla. Pero eso sí, manda a los criminales al hospital en estado crítico. La aparición de Robin, no fue algo que los cineastas esperaran pacientemente para la tercera entrega, pues desde la primera cinta del Hombre Murciélago, ya se había barajeado esa carta. En el primer guión para la primera película de Batman de Burton, Robin iba a aparecer, y sufriría el mismo destino que Batman, al perder a sus padres a manos del Joker. Robin fue descartado del guión antes de comenzar las filmaciones de la película, pues se consideraba su participación como inútil para la trama. Sin embargo, su participación se puede confirmar por los storyboards del film. Para la secuela, Batman Regresa, Robin nuevamente fue considerado para aparecer, y parecía que esta vez sí se iba a concretarse su aparición. En el primer guión, Robin era un mecánico que ayudaba a Batman a reparar su Batmóvil y después se uniría a él para ayudarlo en su cruzada.
Tim Burton quería estrictamente a un actor afrodescendiente para interpretar a su Robin, razón por la que contrató a nadie más ni menos que a Marlon Wayans para interpretar a este personaje. Aunque Wayans era una opción inusual, y actualmente es mejor reconocido por sus papeles en películas de comedia, es importante mencionar que, a inicios de los 90, Wayans apenas iniciaba su carrera como actor, apareciendo en una sola cinta. Su traje de Robin ya estaba fabricado, e incluso, ya se habían hecho juguetes con su imagen listos para venderse. Sin embargo, Robin finalmente fue eliminado del guión antes de iniciar el rodaje, porque se consideró que ya había demasiados personajes. A Wayans se le prometió que aparecería en la secuela como Robin, pero fue reemplazado por Chris O'Donnell, aunque se le pagó sin haber interpretado al personaje. ¿Ustedes creen que el papel de Robin habría cambiado el rumbo de Wayans como actor? Como dato curioso, para los cómics que continúan con la historia del Batman de Tim Burton, a Robin se le diseñó con la apariencia de Marlon Wayans para respetar la continuidad del director. El retorno del Caballero de la Noche es una popular miniserie de cómics escritos por Frank Miller y dibujados por Klaus Jansson, en el que un Bruce Wayne de más de 50 años de edad y retirado de su cruzada, decide volver a ponerse la capucha de Batman para enfrentar una nueva generación de criminales en Gótica, mientras intenta evadir las fuerzas del gobierno estadounidense que no está de acuerdo con su regreso, y mandan a un miembro suyo para detener al Caballero Oscuro, Superman. Este cómic es uno de los más influyentes en las adaptaciones fílmicas de Batman, inspirando a cineastas como Tim Burton, Joel Schumacher, Nolan y Zack Snyder. Pero hubo una vez que se consideró no usar este cómic como una inspiración, sino más bien, adaptarlo cinematográficamente. El director, Joel Schumacher, fue el primero en proponer una adaptación fílmica del cómic como una secuela de Batman Forever, pero Warner lo rechazó, ya que buscaban una historia ligera y colorida. Tras el desastre que fue Batman y Robin, que lo hablaremos en la otra parte del iceberg, y la cancelación de Batman Unchained, que también hablaremos, Warner finalmente consideró hacer una adaptación del cómic como una opción para resucitar a Batman en el cine, pero no tendría muchos avances. Se sabe que Warner estaba considerando a las hermanas Wachowski para dirigir, mientras que, para el papel de Batman, se barajearon nombres como Sylvester Stallone, Clint Eastwood, y Michael Keaton. Así es, consideraron a Keaton para encarnar nuevamente a Batman, pero en una nueva adaptación. Mientras que, para el Joker, David Bowie era la opción favorita. Pero no pasaría mucho tiempo para que Warner descartara esta adaptación a favor de otro proyecto. Al día de hoy, Zack Snyder ha demostrado su interés en adaptar este cómic a la gran pantalla, ya que es un gran fan de esta obra y, de hecho, lo ha referenciado mucho en Batman contra Superman y la Liga de la Justicia. Bob Kane fue un escritor y artista de cómics, reconocido especialmente por ser el único creador de Batman. Oh bueno, eso fue lo que nos hizo creer por muchos años. En 1938, tras el gran éxito que resultó ser el personaje de Superman para Action Comics, Detective Comics quería un personaje que igualara o superara el éxito de Superman. Bob Kane, dibujante que tenía su propio estudio, se puso manos a la obra con la idea que tenía en mente, tomó sus pinturas, comenzó a dibujar, y lo que terminó dibujando, fue esto. Por supuesto, Kane se sentía orgulloso de su trabajo, pero quiso pedirle una opinión a alguien más, por lo que invitó a un empleado suyo que trabajaba como escritor fantasma. El nombre de este escritor era Bill Finger. Finger, al ver el trabajo de Kane, se vio desconcertado, pues opinaba que el dibujo era como Superman, pero con mallas rojas y unas alas de murciélago rígidas. Finger sugirió que este personaje que Kane llamó como Batman, tuviera una capucha negra con orejas puntiagudas, un traje gris con negro, ojos blancos, y una capa larga en lugar de esas horribles alas. Bob Kane presentó este nuevo diseño en base a las ideas de Finger a Detective Comics, y casi inmediatamente lo aceptaron, pero el detalle acá, es que Kane presentó el diseño como suyo. Pero Bob Kane siguió pidiendo ayuda a Finger para escribir las características y las historias de Batman. Fue Finger quien le dio al Caballero Oscuro sus habilidades detectivescas. Finger le otorgó el nombre, Ciudad Gótica, a la ciudad donde Batman viviría.
Él fue, junto con Jerry Robinson, uno de los creadores del némesis definitivo de Batman, el Joker. Sobre todo, fue Bill Finger quien propuso que Batman tuviese un compañero que lo siguiera en su cruzada, lo que Watson fue para Sherlock Holmes, y ese compañero se haría en toda una realidad, bajo el nombre de Robin. Pero mientras Finger escribía y daba sus ideas para Batman, Bob Kane se llevaba todo el crédito y reconocimiento por la creación de este icónico personaje. En una ocasión, se le cuestionó a Kane sobre la participación de Finger, pero Bob Kane simplemente respondió diciendo que Finger era un ejecutor de sus ideas. Eso, siempre lo decía, mientras Finger trabajaba duramente para los cómics de Batman por un sueldo miserable, y moriría en el olvido, en 1974. No fue hasta 2015 que, gracias a la minuciosa investigación del escritor, Mike Tyler Nobleman, finalmente se reconoció a Bill Finger como uno de los padres de Batman. Y bueno, te preguntarás, ¿esto qué tiene que ver con las películas? Bob Kane estuvo siempre presente en la producción de las películas de Burton y Schumacher como consultor creativo, y, además, a él se le acreditaba como el único creador de Batman, incluyendo las cintas de Christopher Nolan. La película Batman contra Superman del 2016 fue la que finalmente rompió con esta agridulce tradición, acreditando finalmente a Bill Finger junto con Kane.